Bien, em, entonces arranco con la presentación del texto de Carpio y ustedes, si quieren decir algo, levantan la mano, que eso me suena, y yo paro y les pueden abrir el micrófono y hablar tranquilamente. También pueden abrir el micrófono e interrumpir si tienen una duda muy importante. Bueno, este es un buen ejemplo, esta primera diapositiva es un ejemplo de lo que yo no voy a tomar nunca en el parcial, que son datos históricos muy precisos. No tienen que estudiar, por ejemplo, esta diapositiva y memorizarla, aprenderse la fecha exacta de nacimiento y de muerte. ¿Qué tengo que recordar yo de Aristóteles en cuanto a tiempos? Bueno, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Ya está, con eso me alcanza. No ubicarlo en cualquier época, por ejemplo, en la Edad Media. No, Aristóteles fue muy importante para la Edad Media, pero vivió muchísimo tiempo antes, ¿eh? Entonces, eh, no tienen que estar memorizando todos estos datos de contexto histórico, de contexto biográfico que yo les doy, es simplemente una contextualización de rigor que todo profe más o menos decente tiene que hacer para introducir un autor. Yo le dedico solamente una diapositiva y esa es la idea, que ustedes tengan esa orientación histórica y mientras les hablo estoy recibiendo un montón de gente haciendo clics en aceptar un montón de ingresos y no tienen que memorizar entonces todos estos datos, que se los leo. Nacido en el seno de una familia de médicos, no tiene origen aristocrático, eh, Aristóteles como sí Platón, pero es un origen acomodado, ¿no? Una clase media acomodada, familia de médicos. Aristóteles también se le llama a veces en los textos como el estagirita, porque era nacido en Estagira. Se formó en la Academia Platónica, fue un alumno de Platón en Atenas, por supuesto, que ahí estaba la academia, no tenía sucursales en Estagira. Se fue Aristóteles de Estagira a Atenas. Estagira era otra ciudad griega. Ustedes saben además que las ciudades griegas eran, eh, eran todas griegas, pero eran muy independientes, es decir, cada una era una ciudad-estado, como se le llama a las polis, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aristóteles, que se va a estudiar a Atenas y se queda en Atenas y va a fundar ahí su escuela, siempre va a ser en Atenas un extranjero, nunca va a tener derechos plenos de ciudadanía, va a ser un meteco en Atenas. Sí, ¿alguien quería decir algo? Eh, bueno, Una pregunta, profe. Yo sí, recién me uno a la reunión, pasa que yo estaba haciendo viaje y recién me uní. Recién comenzó el trabajo. sí, Joaquín, no te preocupes, es la primerísima diapositiva y además queda grabado lo anterior, así que lo podés escuchar después, sin problema. Dale, gracias, profe. Estamos arrancando. Bueno, entonces, tras la muerte de Platón, después de haber estudiado con él, inició una serie de viajes y enseñó en otras ciudades griegas. Y fíjense, en el año 300, entre el año 343 y 342 a.C., fue el maestro de Alejandro Magno, nada menos. Esto a lo mejor ustedes lo conocían. Después regresó a Atenas y fundó allí su propia escuela, el Liceo, donde realizó una labor de investigación asombrosa. Abarcó un montón de campos, la metafísica, que es un campo que él inventó de alguna manera, si bien tenía antecedentes en Platón sobre todo, la física, la biología, la psicología, la ética, la política, la poética, la retórica y la lógica. Son todas disciplinas a las que él dio forma sistemática y esto constituyó el corpus aristotélico, fue una especie de enciclopedia para todo el mundo antiguo y para toda la Edad Media, hasta bien entrada la modernidad, hasta el siglo XVII, fíjense. Eh, bueno, ese corpus aristotélico, perdón, está formado sobre todo por escritos esotéricos, que se llaman así, los escritos destinados a los estudiantes en su escuela, escritos internos, eso quiere decir esotéricos, destinados a los iniciados, formaban parte de su escuela,
Mientras que los escritos exotéricos, como por ejemplo eran los diálogos platónicos, destinados al gran público, a atraer público, por ejemplo, no ha quedado casi nada. Se dice que también había escrito algunos diálogos, Aristóteles, pero de eso no quedó nada. Entonces, a la inversa que en el caso de Platón, quedaron los escritos y los discursos de su enseñanza en la academia, en el liceo en este caso, de Aristóteles, pero no los diálogos, por ejemplo. Y a la escuela de Aristóteles también se la llama la de los peripatéticos, porque los muchachos, mientras daban la lección, mientras dialogaban y tenían su conversación filosófica, caminaban, caminaban en los terrenos de la academia. Entonces, de ahí lo de peripatéticos. Dialogaban caminando, marchando. Bien. Entonces, vamos a empezar hablando de Aristóteles en contraste con Platón. Así empieza un poco el texto de Carpio, que dice así. Acá ya estamos en una cita de Carpio. Platón representa al idealista, al hombre que tiene su pensamiento dirigido a otro mundo, que no es este mundo sensible, sino un mundo perfecto de idealidades eternas y absolutamente excelentes y bellas, como vimos en la clase pasada, el mundo de las ideas. Aristóteles, en cambio, representa el realismo, porque para él el verdadero ser no se halla en aquel trasmundo de las ideas platónicas, sino en este mundo concreto en que vivimos y nos movemos todos los días. La expresión plástica de esta contraposición se encuentra en el fresco La Escuela de Atenas, de Rafael, el pintor renacentista italiano, que se halla en el Vaticano. En el centro de esta obra maestra, este cuadro, aparecen los dos filósofos, Platón y Aristóteles. Platón dirige su dedo, su índice hacia lo alto, como apuntando al mundo de las ideas, en tanto que Aristóteles señala este mundo sensible y cotidiano que todos conocemos. La sola actitud de los dos filósofos en el cuadro de Rafael, dice Carpio, expresa sus respectivas teorías y personalidades. Bueno, acá nosotros sabemos, acá les muestro el cuadro, en el centro de este cuadro están Platón, que es este. ¿Se ve el mouse, no? ¿Se ve la flechita del mouse? Este es Sí, se Platón. ve. Muchas gracias. Y este es Aristóteles. Esta es la manito de Aristóteles con la palma señalando hacia abajo, y este es el dedito índice de Platón señalando hacia arriba. En realidad nosotros sabemos que el mundo de las ideas no está arriba precisamente. Es un mundo inteligible, un mundo que no tiene un espacio determinado, ni arriba, ni abajo, ni a los costados. Es como una forma de graficar esto, ¿no? Ya sabemos nosotros que el mundo de las ideas, aunque por ahí Platón habla en algún momento en lenguaje mítico, habla del Hyperunarion Topon, el lugar supraceleste, en realidad no es que el mundo de las ideas tenga un lugar, porque precisamente no es espacial, no es sensible, entonces no ocupa ninguna región del espacio. Bueno, ¿cuáles son las críticas entonces, a partir de este contraste que acabamos de ver entre idealismo platónico y realismo aristotélico, las críticas que le hace Aristóteles a Platón? A ver, Aristóteles también afirma la idea, el eidos, es decir, la esencia universal y que se puede captar mediante la razón o inteligible, ¿no? Y también sostiene que el único objeto posible del conocimiento verdadero, de la ciencia, de la episteme, es precisamente esa esencia, ¿no? Que es lo inmutable y por lo tanto lo que se puede captar de una manera rigurosa y firme. Pero lo que no comparte con Platón es la supuesta necesidad de establecer dos mundos separados, segregar o separar las ideas o esencias, formas las va a llamar Aristóteles, de las cosas sensibles y convertirlas en realidades independientes, autónomas. Eso es lo que
Eso es lo que no admite Aristóteles del platonismo. De allí sus críticas, que pueden resumirse en 4 puntos que ahora vamos a ver. A ver, yo me detengo un poquito y repaso lo que ya he dicho acá. Para Aristóteles, Platón habría puesto demasiado el énfasis en separar las ideas de las cosas sensibles y sobre todo en darles una entidad autónoma. Es decir, cuando nosotros decíamos en la clase pasada que las ideas para Platón no son conocimientos, son realidades, y no solo son realidades, sino que son realidades autónomas, que existen por sí mismas, e incluso son más reales que las cosas sensibles. Bueno, para Aristóteles, como vamos a ver, las esencias no existen por sí mismas, sino que existen formando parte de las cosas sensibles. Por lo tanto, no forman un mundo aparte, ¿sí? Separado o no separado, no tienen una realidad propia, sino que existen en tanto formas de las cosas sensibles. Formas, esta palabra que aparece acá. De hecho, como vamos a ver enseguida, lo que en Aristóteles se traduce al castellano como forma es muchas veces la misma palabra que en Platón se traduce como idea. Es decir, el eidos, esa palabra griega, en Platón se traduce como idea y en Aristóteles como forma. ¿Por qué? Porque la otra palabra que usa Aristóteles, la otra palabra griega que usa Aristóteles es morfé, que quiere decir forma en griego, ¿no? Entonces las utiliza un poco de manera intercambiable, eidos y morfé, entonces se optó por traducir siempre como forma. Bueno, más de uno estará pensando en el chiste fácil de Morfé a las 14:20. Bueno, sigamos adelante. ¿Cuáles son los 4 puntos, entonces, que resumen las críticas de Aristóteles a Platón, a la teoría de las ideas de Platón? En primer lugar, dice Aristóteles que habría una innecesaria duplicación de las cosas. Platón afirma que hay 2 mundos, el sensible y el inteligible, pero de esta manera, en lugar de resolver el problema metafísico, que sería determinar el fundamento de todos los entes y explicar la realidad, lo complica, puesto que en vez de explicar un mundo, ahora habrá que explicar dos, dice Aristóteles. Con el resultado entonces de que el número de cosas por explicar se habrá multiplicado, a juicio de Aristóteles, innecesariamente. Repito, para Aristóteles, el hecho de plantear que las ideas son una realidad en sí misma implica una duplicación del mundo, porque para él las formas, las ideas como esencias, como formas, son inherentes, están comprendidas en las sustancias sensibles de este mundo. Ahora vamos a ver esto de la sustancia. Entonces, no es que existen por sí mismas, sino que son esencias de las cosas, que son internas a las cosas mismas, a las cosas sensibles. En segundo lugar, no se preocupe que esto va a volver a aparecer y lo vamos a ir repitiendo bastantes veces para que se entienda bien. En segundo lugar, le critica Aristóteles a Platón cómo se daría la relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Porque según Aristóteles, expresiones como participación, copia o modelo, ¿se acuerdan que Platón decía que las cosas sensibles son copias de las ideas, copias imperfectas? Las ideas serían el modelo, que las cosas sensibles copian imperfectamente, o que las cosas sensibles participan de las ideas. Bueno, ¿qué es esto? Dice Aristóteles. ¿Con qué se come esto de que copian o participan? No son verdaderas explicaciones para él. Y Platón justamente no explica, no ofrece una argumentación adecuada para ver cómo funciona esta copia o esta participación. Platón, según Aristóteles, no hace sino valerse de metáforas y en lugar de aclarar conceptualmente la cuestión, como debería ser la filosofía, conceptualmente, argumentativamente, conceptualmente, se refugia en imágenes literarias, en mitos, en alegorías.
En este sentido, habría quedado atado al mundo de los mitos, al menos parcialmente, atado al mundo de los mitos, es decir, a un mundo anterior a la aparición del pensamiento propiamente racional y científico, como lo es la filosofía. En tercer lugar, ¿cómo pueden las ideas causar lo sensible? ¿Cómo esas ideas perfectas, esos modelos perfectos, pueden ser causa de lo imperfecto, de lo sensible que además se mueve? Además, si recuerdan uno de los cuadritos que vimos en la clase pasada, que también está en el capítulo de Carpio, de hecho yo lo saqué de ahí, donde tenemos encolumnadas las características de las ideas por un lado y las de las cosas sensibles por otros, son características opuestas. Entonces, ¿cómo las ideas pueden dar origen a su opuesto, que son las cosas sensibles? Dice Carpio, supuesta la naturaleza inmutable, autosuficiente de las ideas, no se comprende entonces de ninguna manera cómo puedan ser la causa, tal como lo son, según Platón, de las cosas sensibles. Lo permanente, estático y siempre idéntico a sí mismo no puede ser causa de lo que deviene, de lo que cambia, de lo que se mueve, del devenir. La idea de casa por sí sola nunca hará surgir la casa real, dice Aristóteles. Falta además el arquitecto o el albañil. Ahora vamos a ver esto de la causa con más detalle en un ratito. Pero entonces no alcanza, para explicar lo sensible, decir que las ideas son la causa de lo sensible. Porque hay un abismo entre las características de las ideas y las características de las cosas sensibles. Y el cuarto y último argumento es el del tercer hombre, así llamado, por el ejemplo que da Aristóteles. Dice Carpio, de acuerdo con Platón, la semejanza entre dos cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Es decir, eh, para ir a los ejemplos tontos que poníamos en clase, que también son los de Carpio y a veces los de Platón mismo, nosotros, ¿por qué decimos que un caballo, este caballo y este otro caballo son caballos? Un tobiano y un petizo, por ejemplo. Bueno, si somos platónicos, decimos que los dos participan de la idea de caballo. Entonces, eh, otro ejemplo que pone Carpio, Juan y Pedro son semejantes porque ambos participan de la idea de hombre o la idea de persona, ¿no? Y fíjense lo que argumenta Aristóteles. Pero como también hay semejanza entre Juan y la idea de hombre, o entre este caballo tobiano y la idea de caballo, ¿sí?, será preciso suponer una nueva idea, el tercer hombre, o en mi ejemplo, el tercer caballo, de la cual Juan y la idea de hombre participen y que explique su semejanza. Es decir, si la semejanza entre dos cosas siempre se explica por su participación en una tercera, si comparamos, por ejemplo, la idea de hombre con Juan y decimos que son semejantes entre sí, va a haber una tercera cosa, una, una idea de hombre eh, que no se confunde con la idea de hombre que estamos comparando y que y así terminamos multiplicando al infinito los modelos, las ideas frente a las cuales comprender lo semejante. ¿Se entiende? Es un poco retórico el argumento, un poco falaz, si quieren, pero no deja de tener importancia, porque si la semejanza solo se explica, la semejanza entre dos cosas o más, solo se explica en relación con una idea de fondo que sirve de modelo, eh, también esa idea de fondo puede ser comparada con alguno de los casos semejantes y decir que hay una semejanza, estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Hay una semejanza entre lo comparado antes con esa idea de fondo, y entonces para hablar de esa semejanza necesitamos otra idea de fondo, una tercera idea, o cuarta, o quinta, que nos sirva de fondo de comparación, por decir así, o de fuente de las semejanzas. Entonces, ese sería el argumento del tercer hombre. Esto tampoco lo tienen que memorizar al detalle,
basta con que se acuerden alguna de las críticas que hace Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón, la que más les sirva a ustedes para entender por qué Aristóteles plantea algo diferente a Platón. Y el resto de la clase les va a servir para entender mucho hasta qué punto se aleja Aristóteles de Platón. Bueno, eh, ahora vamos a ver lo que Aristóteles llama la filosofía primera. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario? A ver si hay algo en el chat también, porque a veces me cuelgo y no leo. Prefiero que levanten la mano, como les decía. No, no hay nada en el chat. Así que si no hay alguna pregunta, continúo. ¿Qué es esto de la filosofía primera, que aparece por primera vez en Aristóteles tematizado como tal? A ver, una mano levantada. Adelante, Joaquín. ¿Podría explicar otra vez sobre el argumento del tercer hombre? El ejemplo que dio pasa que no entendí bien. Bueno, perfecto. Vamos a limitarnos al ejemplo que pone acá Carpio, porque con los caballos quizá la compliqué. Eh, Aristóteles, que es un discípulo de Platón, que termina un poco distanciándose del maestro y queriendo fundar su propia escuela, a veces exacerba o exagera un poco lo que lo distingue de Platón, y eso lo lleva también a caricaturizar un poco a Platón a veces. Entonces él dice, con más o menos honestidad intelectual, digamos, con más o menos seriedad, plantea lo siguiente. Platón afirma que la semejanza entre dos cosas, y cuando dice ahí dos cosas, se está refiriendo a dos cosas sensibles, por ejemplo, Juan y Pedro, esa semejanza entre Juan y Pedro es la semejanza propia de dos personas. Y para poder captar esa semejanza, tiene que existir la idea de persona o la idea de hombre que es común a los dos, a Juan y a Pedro. Entonces, así explica Platón la semejanza. Pero ¿qué pasa? Dice Aristóteles. Yo también puedo comparar a Juan o a Pedro con la idea de hombre misma. ¿Mm? Juan y Pedro también, Juan o Pedro, son semejantes, cada uno, a la idea de hombre. Puedo afirmar esa semejanza también. Como son hombres, son semejantes a la idea misma de hombre, a la esencia de hombre. Y entonces, ¿cómo explico esa semejanza de Juan, por ejemplo, con la idea de hombre? Y Aristóteles dice, tendría que suponer una tercera cosa, es decir, una esencia de hombre que sea común a Juan y a la idea de hombre. Es un poco falaz, un poco traído de los pelos el argumento, pero se entiende, ¿no? Eh, si yo comparo a Juan con la esencia de hombre y veo que son semejantes, según Platón habría que suponer otra idea de hombre, un tercer hombre, ¿no?, que sirva de base a esa semejanza, de la que participen, una esencia de la que participen al mismo tiempo Juan y la idea de hombre. Ese es el argumento. Es un poco falaz, rebuscado, y no me interesa ni que lo entiendan en detalle, ni lo sepa reproducir, pero por supuesto que estoy dispuesto a explicarlo varias veces si no se entiende. Eh, a ver, dejé pasar a alguien que estaba tocando la puerta. No sé, Joaquín, si se entiende un poco más ahora o no. Sí, entendí. Bueno, perfecto. No se hagan problema por el argumento del tercer hombre, no se los voy a preguntar jamás. Si ustedes lo quieren decir, bien, y se arriesgan a decirlo mal, y que yo los corrija, pero no se los voy a preguntar nunca como pregunta de examen. La filosofía primera, entonces. ¿De dónde sale esto de la filosofía primera? Dice Carpio, según Aristóteles, la realidad es este mundo de cosas concretas en que vivimos. Entonces, esa es la realidad. No hay que buscar un mundo más real, que sería el mundo de las esencias. Las esencias están acá en este mundo.
Entonces, el mundo de cosas concretas en que vivimos, como esta casa, este árbol y aquel hombre singulares. Y de este tema, de qué es y cómo está constituida la realidad, se ocupa la metafísica como disciplina fundamental de la filosofía. La disciplina se ocupa de estudiar el ser, ¿eh? Los principios del ser, de la realidad, ¿eh? En sus fundamentos. La ontología, que ya vimos a propósito del primer capítulo de Carpio, que también apareció en Platón, la ontología es la parte más importante y más general de la metafísica. El estudio del ser, de los entes, en tanto cosas que son, cómo están constituidas, ¿sí? Cuáles son los principios últimos de la realidad. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? El término mismo de metafísica no lo empleó Aristóteles. No es una palabra que haya utilizado Aristóteles, sino que es el título que se utilizó mucho después de que muriera, bueno, un par de siglos después de que muriera, para titular una de sus obras más importantes, un conjunto de estos tratados o estudios de sus clases que se ocupaban justamente de los principios de la realidad y del ser, y que el discípulo que los publicó y los reunió en un solo libro, los ubicó en el conjunto de la obra aristotélica, ubicó esos libros, esos 14 libros, después de los físicos, después de los libros de la física. Metafísica en griego. Entonces de ahí viene la palabra metafísica. Lo que está después de lo físico, en el orden de los estudios, es decir, este discípulo consideraba, siguiendo las enseñanzas del maestro, que esos escritos sobre los principios últimos de la realidad debían leerse y estudiarse después de estudiar la física, es decir, después de estudiar los libros sobre la naturaleza y el funcionamiento de la realidad natural. Y a su vez, lo metafísico también nos remite a lo suprasensible, a lo que no se puede captar por los sentidos, sino por la razón, igual que las ideas de Platón, que también son suprasensibles, en tanto son solamente inteligibles, se captan solamente por la razón, por el intelecto. Entonces, está este doble sentido en la palabra metafísica, en ese título que le puso este discípulo Andrónico de Rodas a, a los libros estos de Aristóteles, como lo que está más allá de lo físico en el orden de los estudios y en el orden de lo real también. Lo que constituye los principios últimos, los fundamentos de la realidad natural, que no se captan por los sentidos, sino solamente por la razón. Aristóteles entonces no habló de metafísica en estos libros, sino de filosofía primera. ¿Y por qué filosofía primera? Dice, es un saber que se ocurre en el libro cuarto de esa metafísica, de ese libro titulado Metafísica por los discípulos de Aristóteles. La filosofía primera es un saber que se ocupa de manera puramente contemplativa o teorética, perdón que mito a alguien, del ente en tanto ente, de lo que es en tanto algo que es, y de lo que en cuanto tal le compete. Esta metafísica general equivale a lo que a partir del siglo XVII se va a llamar ontología. Es decir, aunque ya hablamos también de ontología en la clase pasada, incluso algo dijimos a propósito de Platón sobre la ontología, las palabras metafísica y ontología son posteriores, muy posteriores, a Aristóteles y a Platón. La metafísica aparece recién en este título de las obras de filosofía primera de Aristóteles, en el siglo I a.C., y la ontología, fíjense, va a aparecer recién en el siglo XVII. Entonces, después cuando lleguen a tercer año y tengamos la materia metafísica, a todo esto, yo estoy de profe en esa materia, lo vamos a ver con más detalle. Acá no importa que fijen estas fechas, ni que estén pensando todo el tiempo que
Aristóteles no utilizó la palabra metafísica, ni Platón tampoco. Más bien, lo importante es que entiendan a qué se refieren esas disciplinas, ¿no? Esas palabras. ¿De qué trata la metafísica? ¿De qué trata la ontología? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Es la metafísica general. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto que por ahí no se entiende tan bien. Fíjense, el ser se dice de muchas maneras. Una frase famosísima de Aristóteles. En sus críticas a Platón también, y a la escuela de Platón, a la academia, a los académicos, en el sentido de discípulos de Platón, Aristóteles va a decir, pero fíjense que Platón quería explicar la realidad a partir del mundo sensible y del mundo inteligible, eh, quería explicar el ser, quería explicar lo que es, y ni siquiera se dio cuenta de que la palabra ser, el verbo ser, tiene muchos significados, tiene muchos sentidos distintos. Y cómo si no se dio cuenta de eso va a poder explicar adecuadamente lo que es, si ni siquiera sabe bien qué quiere decir lo que es, en qué sentido lo que es. ¿Mm? Y va a decir también que lo mismo le pasa a Platón con la palabra causa. Ya vamos a ver después de esto. La palabra causa también se puede entender en muchos sentidos distintos. Entonces, vamos a ver qué pasa con el ser. Leo a Carpio. Ahora bien, ocurre que la palabra ente, como la palabra ser, recuerden que ente significa solamente lo que es, aquello que es. Eh, la palabra ser, como la palabra ente, como la palabra ser, tienen diferentes significados. Son palabras equívocas, ambiguas, polisémicas, multívocas. Miren esto, polisémico, sema es el sentido, ¿no? Poli, muchos, tiene muchos sentidos. Multívoca, tiene muchas voces, muchos sentidos. Anfibológica, todos estos son sinónimos de adjetivos que se le aplican a las palabras que tienen muchos significados, ¿no? Cuando uno dice, utilizamos el otro día en la clase la palabra papel, bueno, ¿en qué sentido papel? ¿Papel de escribir o papel en una obra de teatro? O utilizamos también la palabra baño, ¿en qué sentido? ¿Baño de chocolate o baño de ir al baño? O de ducharse. Bueno, hay un montón de ejemplos posibles. Eh, ¿Qué más? A ver si a alguno se le ocurre un ejemplo antes que a mí, que estoy medio espeso después de comer. Eh, a ver, ¿cuál otro puede ser? Mm, bueno, ensayo se me ocurre ahora. ¿De qué ensayo hablamos? ¿De un ensayo musical? Bueno, mira qué bien, ahí Agustín. ¿El hilo para tejer o el hilo de la ropa? O el hilo de Twitter, o el hilo del discurso en general. Bueno, ensayo estaba diciendo yo, ensayo de música, ensayo como el texto, el género literario, ensayo, o, bueno, voy a hacer el ensayo de dar una clase solamente virtual, por ejemplo, voy a hacer la prueba, etcétera, etcétera. Las palabras eh, son pocas y por eso son un montón, pero igual son pocas para expresar toda la realidad. Y entonces, a veces, tiene más de un sentido. A ver, Farid pone otro ejemplo, la lima como fruta, o la lima para las uñas, o lima de Perú, excelente, excelente ejemplo. Y así, así de corrido, hay un montón de ejemplos que se pueden dar. Ya me entienden. Muchas gracias por la ayuda. Entonces, ¿qué pasa con el ser? Con la polisemia o la
multivocidad, la anfibología o la ambigüedad de la palabra ser. Dice, en el libro séptimo de la metafísica se dice lo siguiente. El ente, lo que es el ente, se dice de muchas maneras. En efecto, no es lo mismo decir esto es una silla que decir esta silla es blanca, o bien la silla es de 1 metro de alto. En los tres casos nos referimos a entes, a cosas que son. La silla es el blanco y también es la altura. Pero está claro que en cada caso el es tiene un sentido diferente. Y por ello dice Aristóteles que el ser se dice de muchas maneras. Bueno, aprovecho para aclarar a la gente que va entrando ahora o que entró hace un ratito, que esta clase queda grabada y la van a poder ir a escuchar después. Dentro de un rato nomás ya va a estar disponible en la carpeta de grabaciones. Bueno, entonces, el ser se dice de muchas maneras. Pero fíjense, esto se titula El ser en sí y el ser en otro. ¿Qué es esto? Dice Carpio, las maneras diferentes de referirse a lo que es se reducen a dos fundamentales. El modo de ser en sí, en latín in se, y el modo de ser en otro, en latín in alio. El ser de esta mesa, siempre Carpio con su mesa a mano para dar ejemplos, el ser de esta mesa, dice Carpio, es in se, es en sí o por sí mismo. Quiere decir que es por sí mismo, no depende de ninguna otra cosa para ser. Se trata de un ser independiente. La mesa existe independientemente. El color de la mesa, en cambio, o la cantidad, lo que mide, por ejemplo, los metros que mide, o los centímetros que mide, no son modos de ser independientes, autónomos. Son modos de ser que solo son en tanto están en otro ente, en la mesa en este caso. Es decir, en tanto inhieren en o están unidos a ese otro ente. El blanco es el blanco de la mesa o de cualquier otro ente blanco. La cantidad, 10 metros, por ejemplo, es, póngase por caso, la altura de un edificio. Y nunca encontramos un color que exista de por sí o en sí, sino siempre en otro. Siempre será el azul del cielo o de una tela, etc. Esta mesa, en cambio, sí tiene un ser en sí. El edificio también tiene un ser en sí. Sus medidas, su color, etc., eso no tiene un ser en sí, sino solamente un ser en otro, en ese ente del que se está hablando. Y entonces Aristóteles nos pasa a hablar de las 10 categorías o modos del ser, que serían la sustancia y los 9 accidentes posibles de la sustancia. Sustancia más los 9 accidentes suman las 10 categorías del ser. Fíjense, dice Carpio, al ser en sí entonces, ese ser independiente que no necesita de otro para ser, lo llama Aristóteles usía, en griego, término que suele traducirse por sustancia. Tradicionalmente se tradujo por sustancia. Algunos también lo traducen como entidad, pero vamos a centrarnos en esta traducción tradicional de sustancia. Entonces la sustancia sería el individuo concreto, en este caso la mesa concreta de la que estamos hablando. No estamos hablando del individuo humano acá, sino del individuo, el caso individual de esta mesa. O tal como también lo expresa Aristóteles, el esto que está aquí, to de ti, en griego. Este ente individual y concreto, como Sócrates, como Platón, el Sócrates histórico, el Platón histórico, esta mesa, constituye entonces el sujeto último, el soporte último de toda posible predicación. ¿En qué sentido hay que entender acá la predicación? Acá tenemos otra palabra con múltiples sentidos. No estamos hablando de un predicador, ni de una predicación a los fieles, sino que estamos hablando de predicación en el sentido de sujeto y predicado, ¿no? De ahí a ustedes les suena. De un sujeto se predica algo. Por ejemplo, esta mesa es blanca,
esta mesa está rota, esta mesa no me sirve, bueno, sujeto esta mesa, todo lo otro que dijimos, ejemplos de predicados. Entonces, el sujeto de la gramatical, el sujeto de la oración en este caso, coincide con la sustancia, con lo que Aristóteles llama sustancia, que es el ser en sí, el ser autónomo. Y todo lo otro son formas de ser que se pueden predicar de la sustancia. Entonces, este ente individual y concreto, que es la sustancia, siempre individual, concreta, como Sócrates, como Platón, como esta mesa, constituye el sujeto último de toda posible predicación o predicado, pues solo puede ser sujeto y nunca predicado de un enunciado. No podemos decir Sócrates es un poco Sócrates. No, Sócrates es Sócrates, está diciendo dos veces lo mismo. Estás predicando una identidad en todo caso, pero no es un verdadero predicado. Para poner otro ejemplo más absurdo, donde se nota más, que no se puede predicar un sujeto de un sujeto, no podemos decir, por ejemplo, Sócrates es Platón, ¿m? O Platón es Sócrates, o Platón es Joaquín. ¿M? No es un predicado, estamos hablando de dos sujetos distintos, no se puede predicar uno del otro. Salvo que lo interpretemos en otro sentido, como por ejemplo si estamos hablando de el personaje de una obra de teatro o de una película interpretado por otra persona, pero eso no es el ejemplo. Eh, estamos hablando de que un sujeto real no se puede predicar de otro sujeto real. Son los dos diferentes, los dos son sujetos autónomos y se pueden predicar cosas de cada uno de ellos, pero no se puede decir que uno es el otro. Son dos sujetos distintos, ¿entiendes? Entonces, la sustancia siempre es el ser en sí, sujeto de cualquier predicado. Y esos otros modos de ser, que son los predicados, son las diversas maneras de ser en otro, es decir, de ser en un sujeto autónomo, esas maneras de ser que no son autónomas, son formas de ser en otro. Entonces, esas formas de ser en otro se las denomina accidentes, fíjense, otra palabra con múltiples sentidos, no estamos hablando acá de catástrofes de tránsito ni de personas que, que les sobreviene ningún tipo de desgracia, sino de accidentes en el sentido de modificaciones o características que se pueden predicar o mencionar de un determinado sujeto. Estos accidentes, como formas de ser en otro, son 9. La cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. 9 que sumados a la sustancia misma hacen las 10 categorías. Ahora vamos a ver ejemplos de estas 9 formas de ser en otro o accidentes. Lo leemos de Carpio. Si se habla de Sócrates, por ejemplo, la sustancia es Sócrates mismo, el individuo llamado Sócrates, y decimos de él que mide 1,70 m, cantidad, que es calvo, cualidad, que es marido de Jantipa, relación, conyugal en este caso, que está en la plaza, lugar, esta mañana, tiempo, que está de pie, posición, y calzado, posesión o hábito también se le llama, hábito de haber, de tener, ¿no? De lo que se posee, que come o que está comiendo, acción, o que es interrogado por otro, o sea, que sufre la acción, pasión, pasión de que padece la acción de otro, ¿no? Recibe la acción de otro, es interrogado, pasión. Entonces, a estas 10 maneras, según las cuales algo es, las 9 que acabamos de describir en esta diapositiva, más la sustancia, que expresan las formas fundamentales de ser, las llamó Aristóteles categorías, uno de los tantos términos filosóficos griegos que se han incorporado a nuestro vocabulario.
y agrega Carpio entre paréntesis, la palabra se emplea, por ejemplo, en las ciencias, se habla, por ejemplo, de las categorías de que se vale el sociólogo, con lo cual se quiere dar a entender los conceptos fundamentales con que este trabaja, el sociólogo, por ejemplo, las categorías de sociedad, comunidad, clase social, etc. Entonces, bueno, la categoría, la palabra categoría en todas sus acepciones proviene de Aristóteles, ¿no? Cuando uno habla de el caso más habitual, ¿no? Esto es de primera categoría o esto es de segunda categoría, bueno, son formas de clasificar, ¿sí?, a los objetos en una clase de objetos de primera calidad, de primera categoría, otros de segunda categoría, de tercera. Ya cuando decimos de tercera o de cuarta, ni siquiera le agregamos categoría. Todo esto viene de Aristóteles, pero en el sentido técnico específico, en Aristóteles se refiere a estas 10 formas fundamentales de ser. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? Fíjense que tenía razón Aristóteles. Hay distintas maneras de referirse a lo que es, ¿m? 10 por lo menos distintas. En realidad él nombra alguna otra también, que vamos a mencionar más adelante. Y entonces Platón no estaba haciendo todo lo riguroso que se puede ser a la hora de estudiar lo que es. Eh, bueno, dejo lugar para algún comentario. Sí, Joaquín, adelante. Entonces, si por ejemplo hay un accidente, sí o sí se tienen que aparecer esos 9, o digamos con que digan la cualidad, ya se lo tomaría con digamos como accidente. No sé si me logro entender. Sí, 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 no, el accidente es cualquiera eh, de las formas de ser que se puede predicar de una sustancia. Se pueden dar varios a la vez, como por ejemplo vimos recién en Sócrates, que se daban los 9 a la vez, o podemos centrarnos en alguno nomás. Nos podemos concentrar en Sócrates en tanto marido de Jantipa, por ejemplo, y no ocuparnos de que si está comiendo o no, si le están preguntando algo o no, qué está haciendo. Nos podemos centrar solamente en eso, en esa categoría de relación, o como hacemos acá, en las 9 al mismo tiempo. No importa, no tienen por qué aparecer todos juntos, como en este caso. Eh, bien. Lo que pasó para una persona medio sorprendida ahí de que pasó algo detrás mío era mi señora, que pasó a buscar una cosa. No se asusten, no hay presencias sobrenaturales detrás mío. ¿Se entiende, Joaquín? ¿O alguna otra pregunta que quiera hacer antes de seguir? Sí, Sí, sí. Mariana. Sí, adelante, Joaquín, dale, termina vos. Después sigue Bueno, Mariana. no me quedó un poco, digamos, no comprendí un poco, o sea, que también los entes pueden ser también las personas, o sea, para definir un accidente. También puede ser, también que no. Bueno, una persona es una sustancia, es un individuo concreto, o vos, o yo, o cualquier otra persona, somos sustancias. A su vez, tenemos determinadas características o accidentes que se pueden predicar o decir de nosotros, como por ejemplo, qué sé yo soy bastante alto, soy bastante pesado a veces, cuando no me callo, etcétera, etcétera, se puede predicar, qué sé yo, eh, a ver, estoy hablando o o sea, todo eso que hace a lo que estoy yo siendo en este momento, a mi forma de ser, además de ser yo, de ser el profe fulano, bueno, yo estoy siendo de determinadas maneras que se pueden describir de mí con alguna de las 9 categorías, por ejemplo, con cantidad, calidad, cualidad, posición, estoy sentado, ¿Y el objeto no etc. sería una sustancia o cómo sería? ¿Cómo? O sea, el objeto también podría incluir en la sustancia. Claro, cualquier objeto es una sustancia, siempre que no sea un color, por ejemplo. El color, en tanto objeto, es como un objeto imperfecto. En realidad siempre es el color de algo. No existe el color
rojo, por ejemplo, suelto como objeto. Existen las cosas rojas. El color necesita de una superficie de cualquier cosa para poder existir. Entonces, no existe el rojo solo, existe el papel rojo, existe el auto rojo, existe el teléfono rojo, el de la Guerra Fría, o existe el pelo rojo. ¿Se entiende? No existe el rojo solo como objeto. Sí, sí, Pero ya entendí, gracias. los objetos son sustancias en la medida en que tienen una existencia independiente como individuos y de los cuales se pueden predicar cosas. Por ejemplo, de una planta, de un animal, de un mueble, de un inmueble, de una montaña, del cielo, del mar, del río. Todo eso son sustancias en la medida en que existen autónomamente y se puede predicar cosas de ellos, decir cosas de ellos, caracterizarlos. Sí, Mariana, adelante. Disculpa la demora. No hay problema, profe. Usted había dicho que el ser en sí no puede pasar a ser un ser en otro, o sea, eso es lo que había afirmado, ¿que no? Sí, pero un ser en otro puede ser un ser en sí, así como las cualidades, por ejemplo, hablo de morado. Morado es un morado claro, ese morado es claro, así como ese morado es oscuro. Entonces, Está buenísimo lo que estás diciendo, porque hay una aclaración importante que hacer con respecto a lo que estamos hablando de la sustancia y las formas de ser en sí, ser en otro, y el sujeto y el predicado gramaticales. Dijimos lo siguiente: la sustancia aristotélica, el ser en sí, siempre ocupa el lugar del sujeto gramatical. No puede ser nunca predicado. Ahora bien, lo que no dijimos es que en términos lingüísticos, en términos gramaticales, las 9 categorías que no son la sustancia, las formas de ser en otro, sí pueden ocupar el lugar de sujeto gramatical. Como dijiste vos recién, al decir este morado es suave, o este morado es oscuro, o este morado es chillón, lo que sea, ahí estamos utilizando el morado, el color morado, que no existe en sí, no tiene una existencia, una realidad en sí autónoma, sí, en cambio, se lo puede poner como sujeto de una oración al morado. ¿Entiendes? Entonces, no es lo mismo que algo pueda ocupar el lugar de sujeto en la oración que el hecho de que tenga una realidad autónoma. Entonces, para el caso de lo que tiene una realidad sustancial, las sustancias concretas, los individuos concretos, humanos o no humanos, por ejemplo, las sillas concretas que tenemos alrededor, esos seres nunca pueden ocupar el lugar de predicado, siempre el de sujeto en la oración. Pero los predicados, las cosas, vamos a decirlo de esta otra manera, las formas de ser en otro, esas 9 formas de ser en otro, cantidad, cualidad, tiempo, pueden ocupar en la oración, no en la realidad, en la oración, en el discurso, el lugar del sujeto gramatical. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una cantidad, por ejemplo, decir 10 metros son muy poca cosa, ¿m? O decir, qué sé yo, eh, la relación, la relación con mi madre es un poco conflictiva, ¿m? ¿Se entiende? Estoy poniendo en lugar de sujeto una relación, fíjense que eh, no tiene mayor sentido eso si lo tomamos como realidad. La realidad es que está mi madre y estoy yo. Somos dos sustancias independientes que entramos en relación. La relación entre los dos no tiene una sustancialidad. ¿Mm? Bueno, creo que más allá de que puede estar oscureciendo con algunas aclaraciones, que se entiende. Entonces, las 9 categorías de las formas de ser en otro, que no tienen una realidad en sí, una realidad autónoma, propia, independiente, pueden ocupar, a pesar de eso, pueden ocupar
en el discurso, en el lenguaje, el lugar del sujeto gramatical. El ejemplo que pusiste vos, Mariana, es excelente. El ejemplo del color, por ejemplo. Acabábamos de decir que el color no tiene una realidad autónoma, independiente, sino que siempre depende de estar en una superficie, la superficie de una cosa, por ejemplo, de un papel, o de un cuadro, o de una pantalla. Y sin embargo, podemos decir, este morado es demasiado lo que sea. Podemos predicar cosas colocando al morado en el lugar de sujeto de una oración. Pero el hecho de que algo sea sujeto de una oración, entonces, ¿cuál es la moraleja? El hecho de que algo ocupe el lugar de sujeto gramatical en una oración, del cual predicamos algo, en el predicado, valga la redundancia, no nos garantiza que ese sujeto corresponda a, a una sustancia en la realidad, es decir, a un ser en sí en la realidad. Porque, por ejemplo, en el caso del color, eso no se da. El color no existe en sí mismo. Bueno, espero que más o menos me vayan siguiendo, si no lo pueden pues volver a poner la grabación y escucharlo de nuevo, y si no me preguntan en la consulta. Digo, para no empantanarnos con un tema que por ahí es difícil, pero no es tan crucial. Eh, bueno, si alguien tiene algo más para comentar, no se corte, no quiero tampoco ser tajante con esto de seguir adelante. Manos levantadas no veo más. Bueno. Acá hay un resumen, en un cuadrito también, que forma parte del libro de Carpio. El ser o el ente, lo que es, tienen dos grandes formas de ser, la forma de ser en sí, eusía en griego o sustancia en castellano, y la forma de ser en otro, que son los accidentes, digamos, lo que le ocurre a esa cosa, por eso lo de accidente, lo que le está ocurriendo, lo que le sobreviene, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Entre todas, la usía y los accidentes conforman las 10 categorías. No tienen, esto a veces me olvidaré de aclararlo, pero en este caso por suerte no, esto no lo tienen que memorizar tampoco. No les voy a preguntar, ¿cuáles son las 10 categorías? No, eso es memorización pura. Algún día por ahí se la aprenden algunos, ni siquiera yo me las acuerdo a veces de corrido a las 10. Me cuesta ir, las saco porque hace mucho que las estudio, pero no tiene sentido que estudien esto de memoria. Este cuadro, por ejemplo, no tiene otra función que la de aclarar y mirar de manera sinóptica, de manera global o de conjunto lo que vimos recién. Vamos entonces al tema que sigue, que sería la estructura de la sustancia sensible, de esta usía que acabamos de ver, del modo de ser en sí, va a estar compuesta, según Aristóteles, por forma y materia. Esto a lo mejor le suena, por ahí alguno lo vio ya en la escuela o en algún otro lugar. Esto tiene muchísima importancia para conocer el resto de la tradición filosófica hasta hoy. La estructura de la sustancia para Platón. Dice Carpio, de la sustancia sensible en este caso, porque vamos a ver que también hay alguna sustancia para Platón que es pura forma, pero no son la norma como en Platón, que hablaba de las ideas que son puramente inteligibles, sino en el caso de Aristóteles son una excepción, las sustancias que son puramente forma, que no tienen materia. Dice Carpio, según se desprende de lo anterior, el modo de ser fundamental es el ser en sí, la sustancia o el que es la cosa. En este caso es Sócrates, o es una mesa, o es un cuadro. El modo de ser fundamental, entonces, bueno, a ver, hago un paréntesis nuevo.
cuando Aristóteles dice el ser o el ente se dice de muchas maneras y llega a encontrar estas 10 maneras distintas de decir el ser, va a decir, bueno, pero no se preocupen, es como si le dijera al lector o a sus discípulos, no se preocupen porque en realidad la sustancia, la forma de ser en sí, es el modo de ser fundamental. Y todos los demás remiten al modo de ser fundamental. Como vimos, las 9 categorías que no son la sustancia son formas de ser o modos de ser en otro, en la sustancia. Entonces así se queda tranquilo. Después, muchos siglos después, va a venir Heidegger a decir, no, pero acá esta respuesta de Aristóteles no es satisfactoria. Y entonces va a retomar y a replantear la pregunta por el ser y por los sentidos del ser y cuál es el sentido en general del ser. Pero acá no vamos a meternos con Heidegger, así que no se preocupen. Simplemente sepan que la historia no termina acá para nada. Más bien empieza acá. Entonces, repito, según se desprende de lo anterior, el modo de ser fundamental es el ser en sí, la sustancia o el que es, porque todos los demás modos de ser, los accidentes, en última instancia se refieren a la sustancia. La sustancia o usía, pues, el modo de ser fundamental, según Aristóteles, es primordialmente el ente individual y concreto, la cosa sensible, particular, por oposición a lo que decía Platón, a las ideas que para Platón eran las formas de realidad más plena, universales, abstractas e inteligibles, no sensibles. Aristóteles va a decir, no, esas ideas no tienen un ser independiente. La realidad última y la realidad en sentido propio son las cosas sensibles, individuales. Las cosas concretas con que nos encontramos en este mundo. Y va a agregar, desde el punto de vista de la estructura de estas cosas sensibles, son compuestos, son un compuesto, no cosas simples, sino que cada una de ellas está constituida por 2 factores o principios que Aristóteles llama materia, ile en griego, y forma, morfé, como decíamos hace un rato, o también le va a llamar eidos, como Platón, que sería la esencia. La materia y la esencia, la materia y la forma. Estos, materia y forma, no se dan nunca aislados, sino solo constituyendo el individuo. Por ejemplo, esta mesa en que se encuentra la materia madera y la forma mesa. La materia madera conformada, configurada por la forma mesa. Esta madera no es un árbol, es una mesa. Porque tiene la forma de mesa. Y al mismo tiempo, esta forma de mesa no es cualquier mesa, sino que es una mesa de madera. Su materia es la madera. Y los dos se han unidos conformando, constituyendo, componiendo este compuesto de materia y forma que es el individuo mesa de esta mesa de madera. Y entonces solo se dice de este compuesto que es sustancia o usía. A esta teoría de la estructura doble de la sustancia sensible como compuesto de materia y forma se le va a llamar ilemorfismo, y esto viene de las palabras griegas, ile y morfé, materia y forma, ilemorfé, ilomorfismo, y así lo van a ver, el ilemorfismo les va a aparecer en un montón de textos que van a ir leyendo a lo largo de la carrera. Viene de acá, de ile y morfé. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en cada uno de los 2 elementos. La materia es aquello de qué, dice Aristóteles. Esto es aquello de lo cual algo está hecho, de lo que está hecho, su material. Como dijimos recién en el caso de la madera de la mesa. Si en el caso del ejemplo anterior, la mesa, se formula esta pregunta, ¿de qué está hecha? La respuesta será madera. La materia sería lo indeterminado, lo pasivo. Indeterminado o determinado en filosofía se refiere a lo que está, pongámoslo en términos
más gráficos, más de imagen, lo definido, ¿m? Lo nítido, lo que tiene una definición, piensen en la definición de las fotos, por ejemplo, o de las imágenes, o aquello que aparece indeterminado como indefinido, borroso, sin una forma, justamente, precisa. La materia necesita que se le dé una forma, ¿m? Porque por sí sola es algo indeterminado, algo sin forma, algo pasivo. Entonces, la determinación de la materia no la tiene ella de por sí, sino que la recibe de la forma. Porque la forma es el qué es la cosa. Y por ello, para saber cuál es la forma de algo, hay que preguntar ¿qué es esto? Para el ejemplo anterior será mesa. Es una mesa. Esa madera tiene la forma de mesa. Forma entonces no significa la figura de algo, como podría ser en el sentido de la figura geométrica, cuadrada o redonda, en el caso de la mesa, pues esto es un accidente, el hecho de que sea de forma cuadrada, como decimos coloquialmente, o de forma circular o triangular, sino que forma, en este sentido aristotélico, equivale a la esencia y corresponde a la idea platónica. Y además, como ya les dije varias veces, también Aristóteles emplea el mismo término que Platón, eidos, para referirse a la forma, la esencia, además de morfé, que ya vimos. En cambio, la forma, entonces, es lo determinante, lo que determina, lo que define, lo activo que configura, que da forma. En nuestro caso, lo que determina que la madera sea mesa y no, por ejemplo, silla o armario de madera también. La forma informa, da forma, es decir, imprime una forma a la materia que de por sí es informe, indeterminada, y de este modo la hace ser lo que en cada caso es. A la forma también la llama Aristóteles sustancia segunda. Bueno, esto, a ver, lo termino de leer y después le hago una aclaración. A la forma también la llama Aristóteles sustancia segunda para diferenciarla de la cosa individual, que sería la sustancia primera. En realidad, y acá hago un punto, una pausa para explicarles algo. No le den mucha bolilla a esto de la sustancia segunda y la sustancia primera. Para Aristóteles, esto no se contradice con lo que venimos viendo. La sustancia primera es la sustancia, lo que venimos llamando sustancia. Los individuos concretos, las cosas concretas del mundo, que son en sí, que tienen existencia independiente. Y las esencias no tienen existencia independiente, como sí la tenían para Platón, sino que la tienen como forma de esas sustancias sensibles, como parte, formando parte de esas sustancias sensibles. Su forma, concretamente, su esencia. Entonces las esencias existen como formas de algo, inherentes a algo, internas a algo, digámoslo así, concreto, y no por sí mismas. No existe la forma de silla o la idea de silla autónoma para Aristóteles, sino que existen las sillas concretas individuales y solamente mi intelecto me permite captar de manera abstracta y conocer la idea de forma que es común a todas, la idea de silla que es común a todas las sillas, la forma de silla que es común a todas las sillas, pero eso no quiere decir que para Aristóteles tenga una existencia independiente, sino que tiene una realidad segunda, ¿m? Esa forma tiene una realidad segunda, pero, y esta es la última aclaración que quiero hacer sobre esto, esta terminología de sustancia primera y sustancia segunda, que ya de por sí nos habla de una prioridad del individuo concreto, de la cosa concreta, por sobre la forma abstracta, la esencia abstraída de los casos concretos, es una terminología de juventud de Aristóteles. Aparece en el Tratado de Juventud, titulado Las Categorías, que es lo que estamos viendo ahora, pero ya en la Metafísica, que es un texto de madurez, un texto más
más evolucionado de Aristóteles, ya no se habla de sustancia primera y de sustancia segunda, se habla de sustancia solamente. Y de la sustancia como del individuo concreto. Entonces, yo, bueno, por si hace falta aclararlo, no les voy a preguntar sobre lo primero o lo segundo de las sustancias, sino simplemente les voy a pedir que sepan lo que es sustancia en general para Aristóteles, como compuesto de materia y forma, como forma de ser en sí, y que para Aristóteles esa es la realidad compuesta por sustancias. Fíjense que el título del capítulo de Carpio se llama El mundo de las sustancias, Aristóteles, el mundo de las sustancias, y no ya el mundo de las ideas. La realidad para Aristóteles son las cosas que componen este mundo, las sustancias que componen este mundo, y no el mundo de las ideas como más real que esas cosas sensibles. Porque, repito una vez más, para Aristóteles esas esencias, que son también las ideas para Platón, no tienen una existencia independiente, una existencia autónoma, como sí la tienen para Platón. Bueno, espero que me hayan seguido hasta acá. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer cuando quieran. Entonces, sigo en la misma línea de lo que vengo diciendo. Así como Platón, dice Carpio, así como Platón había enseñado que la verdadera realidad y lo propiamente cognoscible se encuentra en las ideas, Aristóteles señala que lo determinante, en definitiva, lo que la cosa es, lo real, reside en la forma, y esta, no la materia, perdón, y es esta, la forma y no la materia, lo propiamente cognoscible en la cosa, lo que se puede conocer. Se conoce algo cuando se capta su forma, una operación que no es realizada por los sentidos, sino por el intelecto. A ver si es alguien que entra. Sí, alguien que entra. No es alguien que pregunta. Entonces, la forma es importantísima también para Aristóteles, es lo que verdaderamente nos permite conocer a una cosa, como tal cosa, y no como otra, y lo que nos da un conocimiento medianamente riguroso y permanente, y no puramente caótico y cambiante como lo sensible. Cuando yo conozco la esencia de algo, conozco algo duradero, digamos. Pero eso no quiere decir que para Aristóteles esas esencias existan por sí mismas, en un mundo inteligible. Y esto es lo que dice Carpio a continuación. Pero en tanto que Platón colocaba las ideas en un mundo suprasensible, trascendente, para Aristóteles las formas son inmanentes, inherentes, son inmanentes lo contrario a trascendentes. No están más allá, sino que están en las cosas sensibles. Las formas están en las cosas sensibles. Materia y forma coexisten en este mundo sensible como dos aspectos inseparables de una sola realidad. No multipliquemos, no dupliquemos el mundo, dice Aristóteles. Bueno, y ahora vamos a ver cómo explica Aristóteles el movimiento. Fíjense el título que puse acá. El movimiento no es, dice Aristóteles, no es paso del no ser al ser y del ser al no ser, como veníamos viendo que decían Parménides y Platón, sino que el movimiento es paso del ser en potencia al ser en acto. Fíjense que, bueno, qué curioso, digámoslo así, para empezar. Como habíamos visto a raíz de Parménides, que lo vimos muy al pasar en la clase sobre Platón, en la clase pasada, Parménides y sus discípulos decían que el movimiento, en definitiva, es una pura apariencia, es una mentira, porque el movimiento es paso del no ser al ser, lo que no era pasa a ser, y lo que era deja de ser. Por ejemplo, lo que era semilla y no era planta, deja de ser semilla y pasa a ser planta, paso del no ser al ser y del ser al no ser, y entonces, como el no ser es imposible, el no ser es un absurdo,
el movimiento también es un absurdo. No puede haber paso del ser al no ser y del no ser al ser. Las cosas son. Entonces, es absurdo plantear esto del no ser. Y entonces terminaban negando el movimiento. Los parmenidios, por ejemplo, los eleáticos, Parménides y sus discípulos, o Platón mismo terminaba diciendo, bueno, el mundo del devenir, el mundo sensible, es un mundo imperfecto, un mundo que no termina de ser del todo real. El mundo verdaderamente real es el mundo de las ideas, el mundo inteligible. ¿Por qué? Porque es un mundo permanente, eterno, que es siempre perfecto de la misma manera y no incluye ningún pasaje del ser al no ser y del no ser al ser. Es plenamente. Bueno, acá Aristóteles viene a decir que en realidad estos autores que lo precedieron, Parménides, Platón y los que mencionamos recién, se estaban enredando en las palabras. En realidad, está bien decir que el no ser es un absurdo en el sentido de que no hay no ser. Las cosas son de una manera y después de otra. Pero entonces el movimiento no tiene que ser explicado como paso del no ser al ser. Está bien, va a decir Aristóteles. La semilla, al pasar a ser planta, ya deja de ser semilla, la planta no es semilla, ¿m? Y eh, la, ¿cómo sería la otra forma de plantearlo? La planta que no era semilla, que no era en la semilla, pasa a ser. Pero acá no hay no ser implicado, dice Aristóteles. Acá no hay ningún no ser. La semilla es de una manera tal que es ya la planta en potencia. ¿Qué quiere decir en potencia? En posibilidad. La semilla ya tiene en sí misma la posibilidad de llegar a ser planta. Y cuando llega a ser planta, pasa de la potencia, de esa posibilidad que tenía de serlo, a realizar esa posibilidad, a realizar esa potencia, a ser planta en acto, es decir, realmente, en realidad, a actualizar esa potencia. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito lo que dice Carpio y a remarcar esto que estamos ejemplificando acá con la semilla y la planta. Dice Carpio, ocurre que todas las cosas sensibles, las sustancias sensibles, devienen, cambian, se mueven. Y por tanto, el análisis de la cosa que distingue en ella nada más que forma y materia, nos dice de la cosa menos de lo que en realidad esta es. No nos compliquemos con esto, simplemente no nos está hablando del movimiento, no nos está explicando el movimiento. Está bien, forma y materia, pero esto no nos explica todavía el movimiento. Para pensar este dinamismo, o desarrollo, o movimiento, Aristóteles introduce dos nuevos conceptos, potencia y acto. Encarado ahora dinámicamente el sínolo, que es la palabra griega sínolon para referirse a compuesto de materia y forma, la sustancia como compuesto de materia y forma es también un compuesto de potencia y acto. Repito, la sustancia como compuesto de materia y forma es también un compuesto de potencia y de acto. Vamos a ver cómo funciona esto. La potencia, dynamis en griego, es la materia considerada dinámicamente, esto es, en sus posibilidades. En este sentido puede decirse, por ejemplo, que el árbol es una mesa, pero no porque lo sea ahora y de hecho, sino porque lo es como posibilidad. En términos de Aristóteles, el árbol es mesa en potencia. Por el otro lado, el acto, energeia, en griego, es la forma dinámicamente considerada. Es la forma de la sustancia dinámicamente considerada. Es decir, la forma realizada, consumada, bueno, y en el caso extremo, realizada en su perfección, que es lo que llama Aristóteles entelequia. En este sentido, el árbol que vemos, si lo que vemos es precisamente un árbol,
es el árbol en acto. El árbol en acto. No como en sus posibilidades de ser otra cosa, sino de lo que es en este momento. Acto entonces se opone a potencia, como realidad se opone a posibilidad. ¿Mm? El árbol es árbol en este momento, en acto, y es mesa en potencia. Tiene la posibilidad de ser mesa. Actual, pues, en el lenguaje de Aristóteles significa real, por oposición a posible o potencial. Y entonces, a ver, pregunto, ¿se entiende esto de la potencia y el acto? Más o menos. Pusimos el ejemplo del árbol con Carpio y yo había puesto el ejemplo de la semilla. Bien, por lo menos una persona lo entiende. En realidad, como vamos a ver, ahora vamos a ver justamente la explicación del movimiento, las cosas se mueven, es decir, cambian. Acuérdense que para los griegos clásicos como Platón y Aristóteles, ahora lo repito un poco, estoy repitiendo un poco. Las cosas cambian, se mueven en este sentido amplio de cambiar, en la medida en que tienen materia. Si no tuvieran materia, no podrían moverse. En la materia, en aquello de lo que están hechas, como cosas sensibles, reside su posibilidad de cambiar. Fíjense que esto es muy lógico. A una idea platónica, que era puramente inteligible, no la podemos cambiar. A un número en sí mismo, a un número 2, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir tampoco, y por lo tanto tampoco lo podemos cambiar. No le podemos hacer un moretón, no lo podemos quebrar en dos, no lo podemos quemar, no lo podemos doblar. A ninguna cosa que carezca de materia, puede sufrir ningún tipo de cambio. En la materia, entonces, dice Aristóteles, reside la posibilidad de cambiar, de moverse en sentido amplio, ¿no? Entonces, en tanto algo tenga materia, va a tener la posibilidad de moverse, para bien o para mal. En la materialidad de un niño, por ejemplo, reside la posibilidad de desarrollarse y llegar a ser un adulto, incluso un adulto destacado en X materia. Bueno, acá materia hace ruido, en X disciplina, digamos así. En la materialidad de la semilla, una hoja, bueno, en la materialidad de una hoja del árbol reside su posibilidad de ponerse amarilla en otoño, por ejemplo, o de caerse, o de romperse con alguien que la arranca, o bien con el viento, con lo que sea, con un animal que se la come, una hormiga que se come la hoja. En la material, el ejemplo de la semilla me parece interesante. En esa materialidad concentrada de la semilla, chiquitita, pero con un montón de potencialidades, es decir, con un montón de capacidades o de posibilidades encerradas en esa diminuta porción de materia, en esa materialidad de la semilla reside la posibilidad de desarrollarse como planta y a veces como árbol gigante. Entonces, mientras haya materia, hay posibilidad de cambio, dice Aristóteles. Si tenemos pura forma o puro acto, no tenemos materia. Y por lo tanto, hay algo eterno, algo que no cambia. La sustancia sensible nunca es puro acto, precisamente porque tiene materia. Y mientras tenga materia, puede cambiar, y cambiar significa cambiar la forma, cambiar de acto, pasar a tener otro acto. A ver, no sé si puede surgir otro ejemplo más o ya lo vemos con lo que sigue, que es la teoría de las cuatro causas. Vamos a pasar a lo que sigue, para no empantanarnos demasiado. Ustedes siempre después pueden preguntar y pueden volver a ver la clase, pueden preguntar o consultar. Veamos.
Les hago una aclaración antes de que me olvide. En el texto de Carpio, antes de hablar de esto, que vamos a ver ahora, de las 4 causas del movimiento, del ser y del movimiento, el cambio, habla de los 4 tipos de cambio. Recuerden esto, 4 tipos de cambio o de modificación. No me interesa eso para nada, yo me lo salteé. Está el cambio sustancial, el cambio cuantitativo, el cambio cualitativo y el cambio en el espacio, la traslación. Eso no me interesa, eso me parece que va de suyo, no tiene ninguna importancia. Ni siquiera, no solo no lo voy a preguntar, sino que ni siquiera lo voy a exponer ahora porque no tiene mayor importancia. En cambio, las 4 causas, la teoría de las 4 causas de Aristóteles es bastante importante. ¿4 causas de qué? Bueno, del ser, de que algo sea y de que algo cambie. ¿Mm? Recuerden que yo decía hace un rato, así como le criticaba Aristóteles a Platón, que no había visto la polisemia, la diversidad de sentidos que tiene la palabra ser, bueno, tampoco había visto la multiplicidad de sentidos o de significados que tiene la palabra causa. Y entonces acá es donde nos ponemos a ver cuáles son esos 4 significados distintos que tiene para Aristóteles la palabra causa. Para explicar más a fondo el cambio, dice Carpio, Aristóteles desarrolla una teoría de importancia muy grande en la historia del pensamiento, la teoría de las 4 causas. Todo cambio tiene una causa. De otro modo, sería ininteligible, incomprensible. Pues según Aristóteles, el conocimiento científico o filosófico es siempre un conocimiento por las causas. Siempre se conoce algo, dice él, cuando se conoce su porqué, su causa, su razón. Y Aristóteles distingue 4 causas, 4 tipos de causa diferentes. La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Vamos a la primera. La causa formal es lo mismo que lo que veníamos nombrando como forma, como esencia, o que también apareció como sustancia segunda, aunque esto, ya les digo, no lo tengan muy en cuenta. Pensemos en las 3 primeras. Y simplemente es la causa de que algo sea una cosa determinada y no otra, ¿no? La causa formal es causa de algo en tanto que determina que ese algo sea algo en particular, ¿m? Y lo haga ser lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, mesa y no silla, y no casa, etc. Entonces, la causa formal es la forma específica, es decir, la forma propia de la especie, del ente que se trate. Y que estará más o menos realizada en la cosa. En el caso de un ser vivo, su realización plena corresponde a la madurez. Se dice, por ejemplo, que el niño Fernández es un hombre, pues aunque la forma hombre no esté aún plenamente actualizada o desarrollada, realizada, en él es la suya, la que corresponde a su especie. Bueno, acá tenemos uno de los problemas de Aristóteles como padre del sentido común occidental. El adultocentrismo, ¿no? En este caso. El niño es un hombre en potencia, no es un niño, con toda su especificidad de niño y todo su valor como niño, solamente vale como un hombre en desarrollo, el niño para Aristóteles. ¿Se entiende? Esto va a ser muy criticado por las teorías pedagógicas, a partir del siglo XX por lo menos. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? El niño solamente cuenta para Aristóteles como un hombre en potencia, como la forma hombre incompletamente desarrollada, y no como la forma niño con sus riquezas y características propias del mundo del niño. Bueno, pasemos a la causa, a la forma de al tipo de causa siguiente. La causa final. Según se desprende, dice Carpio, del ejemplo anterior, del ejemplo del niño, la forma es también una meta que opera como dirigiendo todo el proceso del desarrollo del individuo, del ejemplo del niño, como objetivo o ideal que el individuo trata de alcanzar, o que el desarrollo del individuo, al que el desarrollo del individuo tiende. Considerada de esta manera, la forma es causa final
puesto que constituye el fin o telos, el objetivo, la meta, aquello hacia lo que el movimiento, en este caso el desarrollo del individuo, se orienta, o como dice Aristóteles, aquello para lo cual algo es decir, el bien al que naturalmente tiende. Sería la meta del movimiento, en este caso la meta del desarrollo del niño, es llegar al hombre, ¿no? La causa final es el hombre plenamente desarrollado, pero acá vamos a leer lo que puse acá en rojo. Es preciso tener en cuenta que según Aristóteles, no solo los seres vivos, sino todas las cosas en general tienden hacia un fin, hacia una meta. Se trata pues de una concepción teleológica de la realidad. Teleológica o teleología, no lo confundan con teología. Teología viene de teos, de Dios, y teleología viene de telos, de fin, de meta, de objetivo. Entonces, para Aristóteles, todos los movimientos, en la realidad, todos los cambios, todas las acciones, tienen un fin, están dirigidas a una meta. Esa es una concepción teleológica de la realidad. Y acá está el ejemplo que yo creo que les puse ya en alguna clase. El fuego, para Aristóteles, se mueve hacia arriba porque tiende hacia el sol, hacia lo alto, que es su lugar natural. Una piedra, en cambio, busca la tierra porque ese es su lugar natural. Entonces se cae para abajo buscando la tierra. Fíjense, esa era la física aristotélica. Entonces, el sol, en el caso del fuego, es la causa final de ese movimiento hacia arriba, y en la tierra, el abajo de la tierra, sería la causa final del movimiento hacia abajo de la piedra que cae. Este sería el sentido de causa final. En el sentido del desarrollo del niño, esa causa final coincide con la forma hombre plenamente desarrollada. Entonces ahí la causa formal es también la causa final en su desarrollo pleno. El desarrollo pleno de la causa formal. Pasemos a la causa eficiente. La causa eficiente es la que provoca el movimiento. Es el motor o estímulo que desencadena el proceso de movimiento o desarrollo. Como la forma, otra vez volvemos a la causa formal en este caso, pero actuando en este caso como causa eficiente. Ahora vamos a ver. Como la forma en tautocausa formal es la causa de lo que la cosa es, de que el niño sea hombre o de que esta mesa sea mesa, solamente la forma puede poner en movimiento. Vista de esta manera, la forma es causa eficiente. Solo que, en tanto causa eficiente, no se encuentra en el individuo de que se trate, sino en otro diferente. Fíjense, causa eficiente del niño será el padre y la madre, agrego yo, porque si no caemos en el machismo de Aristóteles, de la mano de Carpio también. Causa eficiente de que el niño exista es el padre y la madre, es decir, la forma específica, la forma humana, en cuanto esté incorporada al padre y a la madre, y de ellos transmitida al niño. Causa eficiente de la mesa será el carpintero que la hace, es decir, la forma mesa que tiene en su mente o en su espíritu el carpintero y que después la realiza, la transforma en acto en la madera que le sirve de material. Mientras que la causa final opera como meta entonces de la acción, como meta del movimiento, como meta del desarrollo, como meta del cambio, entonces como desde adelante, la causa eficiente opera en cambio desde atrás y es relativamente exterior a la cosa en desarrollo o movimiento. Es lo que pone en movimiento. Bien, esto vamos a volver a repasarlo después. Pasemos ahora, faltaba la causa material o la materia. Es el soporte material, es la condición pasiva, pero de todos modos necesaria como sustrato que recibe la forma. La materia es lo que hace que este mundo no sea un mundo de puras formas, como el de las ideas de Platón, sino un mundo sensible y cambiante. La causa material es también lo que hace posible el cambio, como dijimos recién.
En la materia reside la potencia, por lo tanto, la posibilidad de cambiar. Y en cuanto toda sustancia sensible está constituida por materia, y materia significa potencia, acá lo está diciendo Carpio, repito un poco más lento. En cuanto toda sustancia sensible está constituida por materia, y materia significa potencia, y potencia significa algo aún no realizado y por tanto imperfecto, resultará que todas las cosas de este mundo son imperfectas y móviles, en mayor o menor medida, puesto que ninguna llega a adecuarse totalmente a la forma o acto plenos, ¿no? Por ello ocurre que en el mundo del devenir nada es entera o perfectamente real, sino que siempre envuelve un momento de materia, es decir, de posibilidad o potencialidad de movimiento aún no realizada. Bueno, hasta ahí las 4 causas. Vamos a ver una pequeña conclusión. Después vamos a volver las veces que haga falta a repasarlas. Dice Carpio, en el fondo, pues, las 4 causas se reducirían a 2, a forma y a materia. La materia como el sustrato indeterminado, pasivo o indefinido de todos los cambios, y la forma como el principio de todas las determinaciones, actuaciones o definiciones del ser, la causa formal, de que algo sea una cosa y no otra, ¿no? De la orientación o fin del movimiento o cambio, la causa final, hacia dónde se dirige ese cambio, ¿no? Y del comienzo del cambio, la causa eficiente, de dónde proviene el movimiento. No hacia dónde va, sino de dónde proviene el movimiento. Obsérvese por último que en nuestro lenguaje actual, dice Carpio, hablamos de causa casi exclusivamente en el sentido de la causa eficiente, como cuando decimos que el calor es causa de la dilatación del metal. Y agrego yo, pero también utilizamos bastante la palabra causa en el sentido de causa final, como cuando decimos la lucha por una causa justa, ¿sí? O la causa pública, como la búsqueda de la utilidad, y el bien común, ¿sí? O, bueno, lo hice por una buena causa, ¿sí? Por un buen objetivo, por una buena meta. Bien, a ver qué nos queda. La escala de la realidad. Para Aristóteles, la realidad está constituida por las cosas individuales, como dijimos, individuales y concretas, y que a su vez, en estas, el momento predominante, dijimos que es la forma en acto. Todo esto nos lleva a pensar el universo como una jerarquía, como una escala, una gradación de entes que va desde aquellos que son de manera más imperfecta o inestable, cambiante, en los que predomina la materia, que es donde reside la posibilidad de cambiar, la potencia, hasta aquellos que son de manera más plena, perfecta y estable, en los que predomina la forma o el acto. De modo semejante a como en Platón, también los entes se ordenaban desde las sombras, el grado más bajo de ser, hasta la idea suprema, el bien. Aristóteles también va a disponer los entes en una serie de grados o escalones entre los extremos de la pura materia, si es que eso existe, la casi pura materia, y el otro extremo opuesto del acto puro. Veamos. Esto tampoco es para memorizar de pe a pa, sino para entender. Los 4 elementos es lo que aparece en el escalón más bajo de la escala de la realidad. Los 4 elementos serían las sustancias más simples que constituyen la realidad. El primer peldaño, entonces, no puede estar constituido por la materia pura, porque eso no existe, la materia pura sin ningún tipo de forma no existe, sino ya por un cierto grado de actualidad, el menor posible, pero algo. Y aquí se encuentran los 4 elementos sublunares, esto se repite en muchísimos autores griegos, los 4 elementos, en el orden de lo inferior a lo superior, en el espacio, la tierra, el agua, el aire y el fuego. La tierra es lo de más abajo, por eso las piedras caen hacia la tierra, el fuego es lo de más arriba, por eso el fuego va hacia arriba. El fuego de una llama cualquiera quiere ir a su lugar natural, que es arriba. Como dijimos, esto es lo menos informado, lo que menos forma, lo más
tosco, podríamos decir así, lo más burdo que pueda existir. Es decir, aquello en que el momento material tiene mayor predominio, la materia existente más elemental posible, las cosas sensibles más simples. Es decir, en el nivel más bajo de la escala de la realidad tenemos los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. En el peldaño siguiente, por encima de ellos, tenemos ya, en segundo lugar, las sustancias homeoméricas u homeomerías, simplemente, sin sustancia. Las homeomerías son aquellas sustancias cuyas partes son homogéneas, ¿m? Como los minerales o los tejidos. Los tejidos en el sentido no artificial, sino los tejidos como el tejido conectivo, el tejido de la pared del corazón, por ejemplo, o el tejido de una hoja de vegetal, ¿no? Pues si se corta un pedazo de madera, se obtendrán 2 trozos de madera, y del mismo modo, si se parte un trozo de mármol, se tendrán dos trozos de mármol. Son sustancias homogéneas. ¿Mm? Si las partimos al medio, tenemos 2 trozos de lo mismo, no tenemos 2 cosas diferentes. Por eso se llaman homeomerías. Viene de partes iguales. Ese nombre en griego quiere decir que tienen partes iguales. A su vez, están hechas de mezclas, para los griegos, estas sustancias eran mezclas de fuego, agua, aire y tierra en distintas proporciones. ¿Mm? Están hechas de una mezcla diferente de fuego, agua, aire y tierra. Pero ya son otra cosa superior. Por encima de las homeomerías tenemos los órganos. El tercer grado los constituyen los cuerpos anohomeoméricos, que ya no están constituidos por partes iguales, a saber, los órganos como por ejemplo el corazón. Está claro que si se corta un corazón en 2, no se obtienen 2 corazones. ¿Mm? Tenemos un corazón partido en 2 y esas 2 mitades ya no son corazones. Son entonces entidades más complejas los órganos que las del estrato anterior, y cuya materia próxima, aquello de lo que están hechos, los órganos, los constituyen los tejidos, así como los tejidos estaban hechos de sustancias homeoméricas, y las sustancias homeoméricas estaban hechas de los 4 elementos. Cada escalón que vamos subiendo está hecho materialmente del anterior, del más bajo, el que le sigue para abajo. Por eso hablamos de materia próxima. Los órganos, la materia de los órganos son los tejidos, ¿sí? Pero no son tejidos, son algo más, son órganos. ¿Sí? Y la forma, dice Aristóteles, en el caso de los órganos, desde ahí empezamos a contar, la forma de los órganos corresponde a la función que cumple el órgano. La forma del ojo, por ejemplo, va a ser la visión. Bueno, por encima de los órganos ya tenemos el reino vegetal, las plantas, que están hechas de órganos ya, son un conjunto de órganos. Por eso la materia próxima son los órganos, y la forma propia del reino vegetal es la vida vegetativa o alma vegetativa, que consiste en la triple función de nutrición, crecimiento y reproducción. Esto es algo que ya pueden hacer los vegetales como compuestos de órganos, que ya son algo más que puros órganos. Los términos alma y vida son prácticamente equivalentes para Aristóteles. Según su parecer, el alma no es sino lo que da vida al cuerpo orgánico, la forma o acto de este, ¿no? Es un concepto más amplio de alma que el que tenemos nosotros. Por encima de los vegetales tenemos los animales. Este quinto estadio entonces lo constituye el reino animal. La materia más próxima es la vida vegetativa. Los animales están hechos de vida vegetativa, pero ya son algo más que vida vegetativa, porque su forma lo constituye el alma o vida sensitiva. Por si hace falta decirlo, esto tampoco lo tienen que memorizar en detalle, es para entender, para seguir la lógica aristotélica, de la gradación de la naturaleza o de la realidad. El alma y la vida sensitiva, ¿en qué consiste? Sus funciones son ya la capacidad de tener percepciones y en consecuencia la facultad de sentir placer y dolor, cosa que no sentirían las plantas, y la apetición o facultad de desear,
cosa que tampoco sentirían lo puramente vegetal. Cada uno de los sentidos, ya en el reino animal, tiene su objeto sensible propio. La vista, los colores, el oído, los sonidos, el olfato, los olores, etc. Por encima de los animales, tenemos el sexto estadio ya, los seres humanos. Su materia próxima es la vida animal, la vida sensitiva, y su forma propia es el alma racional, la razón, el intelecto. Simplificando mucho, diremos que la razón es la capacidad de conocer las formas, podríamos decir con Platón también, de inteligir las ideas. Estas están en las cosas, para Aristóteles, constituyendo su esencia, pero para nuestro conocimiento sensible lo están solo implícitamente, en potencia, de modo que es preciso extraerlas mediante un acto de abstracción. Conocer para Aristóteles es abstraer la forma de las cosas sensibles, esto es separarlas en el pensamiento de la cosa individual, aislarla, abstraerla de la cosa individual como pura forma. Por encima de los seres humanos, como grado más alto de la realidad, tenemos el motor inmóvil, que sería el acto puro, sin nada de materia y sin nada de potencia, por lo tanto, que sería el Dios aristotélico. Vamos a ver en qué consiste esto. Lo material es siempre a la vez algo en potencia, como dijimos. Materia es potencialidad. Y lo potencial no puede moverse sino en tanto se actualice su potencia. Pero para ello, lo potencial requiere de algo que esté en acto y lo ponga en movimiento. Una causa eficiente, una causa final. Y esto que está en acto necesita de otro algo que lo haya hecho pasar de la potencia al acto, y así sucesivamente. Como esta serie no tendría término y por tanto carecería de causa, para Aristóteles las series no pueden ser infinitas, tienen que terminar en algún momento, necesariamente debe haber un primer motor inmóvil, algo que sea la primera causa del movimiento y que a su vez no sea movido, sino seguimos remitiéndonos al infinito. Tiene que haber un primer motor que no sea movido, que sea inmóvil, que no se mueva ni sea movido. Es decir, algo que esté siempre en acto. Y lo que está en acto siempre y perfectamente es acto puro. Será pues un ente sin residuo ninguno de materia o potencialidad de cambiar, ¿no? Es decir, algo a lo que no le faltará nada para ser perfecto, sino que todo lo que sea lo será plenamente y de una vez y para siempre. Este absoluto extremo respecto de la inexistente materia pura es algo eminentemente real e inteligible y bueno, excelente, perfecto, eso quiere decir bueno para estos autores, y en una palabra es Dios, es lo divino. Este acto puro es inmaterial, como dijimos, pues carece de materia o potencia, y por lo tanto es espiritual, inteligible, inmutable, autosuficiente, y es lo único absolutamente real por ser acto puro y no cambiar, ser siempre igual a sí mismo. Un ente de tal tipo, dice Aristóteles, dice Carpio, que dice Aristóteles, no puede consistir sino en el pensamiento, noesis, y su actividad no puede ser sino pensar. Pero por lo mismo que es autosuficiente, fíjense, no puede pensar algo diferente de sí mismo, pues en tal caso dependería de ese objeto exterior pensado, sino que únicamente se piensa a sí mismo. Es pensamiento del pensamiento, noesis noesios. Pensamiento del pensamiento perfecto y divino. Toda su vida y su felicidad, su plenitud, consisten justamente en esta contemplación, teoría, perpetua de sí mismo. Teoría quiere decir contemplación en griego, mirada. Y exclusivamente en ello. Sin embargo, él es causa del movimiento de todo lo demás, según hemos dicho. Pero dada su perfección, tendrá que mover sin ser el mismo movido, porque él es motor inmóvil. Y esto solo puede ocurrir a la manera como mueve el objeto del deseo o del amor a quien desea o ama. El acto puro, el motor inmóvil, mueve, pero mueve como mueve el objeto del amor, es decir, como la causa final de todo el universo.
como la idea del bien en Platón. Es decir, es la perfección que mueve por ser perfección. No se ocupa para nada de mover a los demás. Está como de espaldas al mundo, pero todo quiere ser como ella, y entonces todo se mueve tendiendo hacia esa perfección. En ese sentido es causa final y motor inmóvil del universo. No es una divinidad creadora, sino es causa eficiente del universo. No crea del mundo desde la nada, eso no existía para los griegos, sino que mueve ordenando la realidad en una perfección que quiere alcanzarla a ella. ¿Mm? Bien, nos queda la ética solamente por ver, pero me voy a apiadar de ustedes y lo voy a dejar para después porque ya fueron 2 horas muy intensas. Esto es muy cortito, son unas pocas diapositivas, pero las dejo para la clase que viene. ¿Mm? Vamos a cortar acá, pasemos a las preguntas, a las dudas, y